Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar aquí en este canal, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema de la Liaona de septiembre del año 2024. La pregunta es, ¿cómo puedo prepararme para recibir al Salvador? Veamos la respuesta. Sí. Y nos dicen las Liaonas, y correlacionado con el manual Ven Sígueme que estamos estudiando en la semana, y con Gelaman 10 y Tercera Nefi. Entonces nos dice que estas son 4 maneras en las que puedo recibir al Salvador en nuestras vidas. Hay 4 maneras. Veamos cada una de esas maneras, ¿sí? De acuerdo a la Liaona. Los nefitas tuvieron que prepararse para recibir físicamente al Salvador entre ellos. ¿De qué forma se prepararon? ¿De qué forma estamos preparándonos nosotros? ¿Qué podemos aprender de ese ejemplo para ayudarnos a recibir espiritualmente al Salvador en nuestra vida? Muy bien, veamos ello. Meditar sobre las cosas de Dios. Una de las 4 maneras en las que podemos prepararnos para recibir al Salvador en nuestras vidas. Meditar sobre las cosas de Dios. Entonces, cuando el profeta Nefi se sintió desanimado, meditó sobre las cosas que le habían manifestado el Señor. Todos pasamos en algunas oportunidades por desánimos, o con algo que no podemos alcanzarlo, y viene el desánimo. Y es normal. Pero ¿qué hizo el profeta Nefi? Meditó sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y podríamos decir qué cosas le había manifestado el Señor. Para saber, nos vamos a ir de repente a Gelaman. ¿Tienen alguien sus escrituras a la mano? Vayamos a Gelaman, capítulo 10. 10. Está en la página 474, que dice a continuación: y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. El Señor se le había revelado, ¿sí? Y acaeció que mientras así meditaba, aquí vemos la importancia de meditar en las cosas del Señor. Y por eso se nos dice que cuando leamos las escrituras luego podamos meditarlas. Al meditarlas va a venir la revelación, y acá
Nefi medita, dice, y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado, a pesar de que estaba meditaba porque se hallaba desanimado y trataba de encontrar una respuesta por parte del Señor y estaba meditando en las palabras del Señor, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas. Ahora él se encontraba desanimado por los asuntos del Señor, no, sino por qué razón estaba desanimado por la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas, lo mismo que está sucediendo en este tiempo, y sus asesinatos y sus robos. Vivimos en un tiempo de mucha corrupción, robos a cada momento, asesinatos y toda clase de iniquidades. ¿Sí? Ya no hay respeto por los padres. Sí, ya no hay respeto entre esposos. El adulterio y la fornicación se han acelerado tremendamente. Me acuerdo que mis padres, en el tiempo de mis padres, estoy hablando hace más o menos 45 años atrás, que se vaya a escuchar de adulterio o de fornicación, era muy poco, eran como algo que lo llamaban las ovejas negras de la familia. Entonces no se encontraba hasta en los pueblos, no se encontraba eso. Y si había alguien, era pero completamente bochornoso. Todo el mundo se enteraba. Y eran contaditos. Pero ahora se volteó, como dice el pastor, es al revés. Ahora son contaditos los que son leales y fieles. Y es más, sus compañeros de trabajo o la misma vecindad se burlan de aquellos que sean leales y fieles a sus esposos. ¿Cómo ha cambiado? Estamos viviendo un tiempo de iniquidades. Tremenda. Igual estaban viviendo el tiempo de Nefi. Sucedió que mientras meditaba en la importancia de meditar en las palabras del Señor, de esta manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo, y ustedes pueden leer lo que la voz del Señor vino a él. Adelante. El tema de acá es meditar sobre las cosas de Dios. Al meditar sobre las cosas de Dios, el Señor nos dará paz y gozo. Y con el gozo podemos soportar todas las pruebas y aflicciones de esta tierra. Porque es poder purificador. Y es por la gracia de Dios que Él nos brinda gozo en medio de una tribulación. ¿Sí? Y paz. No es la paz de este mundo que puedan muchos decir, siento paz. La paz de Dios es infinita. Es gozoso. Es tranquilizador. Es sanador. Muy bien, ¿qué más nos dice? Ahora en estos tiempos. Ahora, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, tanto en los buenos como en los malos momentos, nos dará fortaleza y valor para permanecer cerca de Él y afrontar el futuro con fe. Todos pasamos por pruebas, malos momentos. En esos malos momentos, esas pruebas, esas aflicciones, que nos dice que debemos recordar a Dios. El recordar de los milagros, el recordar las cosas lindas que nos da el Señor, los momentos que hemos sentido el Espíritu con gran fuerza. Recordar los buenos momentos al lado de nuestra familia o en la capilla o los momentos que hemos pasado con gozo, hemos sentido el Espíritu fuertemente en las conferencias, en las charlas.
o en estar en una actividad con nuestros hermanos o con nuestras familias. Nos dará, dice, fortaleza y valor para permanecer cerca del Salvador. El presidente Eyring nos dice al respecto, sugirió que reflexionemos a diario y anotemos nuestras impresiones, que nos dijo que debemos reflexionar a diario y anotar nuestras impresiones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Él dijo, esta noche y mañana por la noche ruego que oren, mediten y pregunten. ¿Qué se nos pide? Y aviense esta noche, hoy, que estamos escuchando. Y mañana por la noche, mañana lunes. Si alguien lo escucha el lunes y el martes. Ruego que oren, mediten y pregunten. ¿Me envió Dios algún mensaje que era exclusivamente para mí? ¿Vi su mano bendecir mi vida o la vida de mis hijos? ¿De qué maneras ha visto el amor, la inspiración o las bendiciones de Dios hoy en su vida? Son excelentes preguntas. ¿Qué podemos hacerlo ahora? Otra manera en la que podemos estar preparados para recibir al Salvador Jesucristo es lo siguiente: tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, el nombre de Jesucristo. Entonces, nos vamos a las Escrituras. Mormón fue valiente al declarar que era discípulo de Jesucristo. Veamos a la Escritura que está en Tercera Nefi, sí, Mormón 5, el versículo 13. Veamos lo que dice en Tercera Nefi. Me perdió. Tercera Nefi 5. Vamos un ratito con el capítulo 5. Versículo 13. Dice lo siguiente. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Mormón fue valiente al declarar que era discípulo de Jesucristo. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Mormón lo fue ayer, en aquel entonces. Fue hombre valiente. Ahora, el elder Jonathan S. Smith, de los 70, ha indicado que podemos centrarnos en Jesucristo al tomar sobre nosotros sus diferentes títulos. Por ejemplo, Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. El elder Smith propone que podemos tomar sobre nosotros ese título al ser constantes en vivir el Evangelio. Al vivir el Evangelio ayer, al vivir el Evangelio hoy y vivir el Evangelio de Jesucristo para siempre. ¿Podemos determinarlo hoy eso? ¿Cómo ha sido nuestra vida? Ayer hemos vivido el Evangelio de Jesucristo. Algunos podemos ser hijos del convenio. Algunos son nuevos conversos. Pero han nacido de Dios. Así es que el ayer está bien. Hoy, ¿cómo están? ¿Son discípulos de Jesucristo? Sí. Pueden comprometerse ustedes mismos en ser discípulos de Jesucristo para siempre. Sí. Y aquel Salvador fue un ejemplo para nosotros. Y uno de sus títulos es el mismo ayer, hoy y para siempre. El elder Smith propone que podemos tomar sobre nosotros este título al ser constantes en vivir el Evangelio. ¿Qué otros nombres o títulos de Jesucristo se le ocurren que podría aplicar a sí mismo?
pacificador. Puede ser uno de los títulos. En todo momento podamos ser pacificadores. ¿Qué otros títulos podría tener el Salvador? Humilde. Por supuesto, puede haber un compromiso en llegar a ser humildes como el Salvador. Ese podría ser otro de los nombres o títulos de Jesucristo que podríamos tomar sobre nosotros. Hablar siempre con la verdad. El Salvador habló con la verdad. Sí, pensar de manera celestial. Jesucristo pensaba siempre en su Padre. Hacía lo que su Padre le había ordenado, mandado. Cumplía los mandamientos que Dios el Padre le había dado. Sí, y él lo dijo muchas veces: yo hago lo que he visto hacer a mi Padre. Podemos tener ese compromiso también. Hacer las cosas que el Salvador Jesucristo ha hecho en la tierra y nos dio el ejemplo. Puede uno de los títulos, sí, seguir el ejemplo de Jesucristo. Al decir, yo sigo el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros nombres o títulos de Jesucristo se le ocurren y que podría aplicar a sí mismo? La tercera manera en la que podemos recibir al Salvador en nuestras vidas, la forma como podemos estar preparados. Permitir que el Salvador nos recoja. ¿Cómo es esto? Veamos. ¿Qué nos dicen las Escrituras? En 3 Nefi, capítulo 10, versículos del 4 al 6, Jesucristo se compara a sí mismo con una gallina que junta sus polluelos. ¿Qué le viene a la mente? Si eres padre, madre, ¿qué viene a tu mente? Si eres hijo o hija, ¿qué viene a tu mente? Es un hermoso simbolismo porque Él siempre nos invita a venir a Él. ¿Para qué? Para protegernos y nutrirnos. Pero nosotros debemos escoger venir a Él. Nosotros elegimos. Él nos puede estar llamando como una gallina llama con sus alas. Aletea diciendo, invitando a sus hijos, sus polluelos que vengan a Él. Y los polluelos que son obedientes a mamá vienen a Él. Quizás haya algún desobediente. Puede serlo. Pero si cuando la mamá gallina les invita a venir sobre sus alas, es porque les va a proteger de algún peligro. Es inminente que el hijo que no obedezca al llamado de la madre va a pasar con algún peligro, con alguna consecuencia de ese peligro que la mamá ha advertido. Entonces el Salvador siempre nos invita a venir a Él para protegernos y nutrirnos. Pero nosotros debemos escoger venir a Él. Que todos nosotros podamos escoger venir a Él. ¿Cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Está en el versículo 5. ¿Cuántas veces he invitado a cada uno de nosotros a venir a Cristo? Misioneros han tocado nuestras puertas, nos han invitado muchas veces. ¿A cuál de las últimas veces aceptaron la invitación? El Señor los envió a su casa. Nada bueno viene cuando desobedecemos. Cuando no queremos cobijarnos bajo las alas del Salvador. Porque si retrotraemos nuestra vida, cuando se nos invitó la primera vez, podemos saber muy bien que el Salvador nos invitó por amor. Hizo lo posible que nos encontráramos con los misioneros, con alguna persona que nos hable. No existe la casualidad y yo no creo en casualidades. Todo tiene un propósito.
que alguien nos invita a venir a Cristo. ¿Qué pasó cuando rechazamos? Y que muchos lo hemos hecho, sobre todo las primeras veces. Y algunos estamos acá como miembros de la iglesia por insistencia. Hemos pasado por terribles pruebas. Que no lo hubiéramos pasado. Es muy posible que no lo hubiéramos pasado por esas pruebas. Si antes nos hubiéramos dejado cubrir con las alas protectoras y nutridoras del Salvador Jesucristo. Por eso dice, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos? Y no quisisteis, y no quisimos. Ahora, en este tiempo, Jesús continúa recogiéndonos hoy en día, pero debemos dejar que nos recoja. Aquí, estas palabras es de importancia, pero debemos dejar que nos recoja. Nosotros decidimos. Dios, aun siendo Dios, no nos obligará. Él tiene el poder para decir, ven a mí. Inmediatamente vamos a obedecer. Él nos invita a venir a Él, pero no nos va a obligar con una sola palabra. Aún las montañas obedecen. Y si a una montaña le dice, muévete allá, inmediatamente la montaña, que es más obediente que nosotros, se mueve. O cuando Moisés le dijo, mar, párate ahí. Y se paró el mar. Bajo la orden de Moisés, que estaba con el Espíritu Santo. Y lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Porque el Señor estaba con él. Y lo hizo. Y el mar se paró. No fluyó más. Ahí se quedó. El Señor tiene poder. Pero Él permite que nosotros podamos aceptar esa invitación. Por eso Jesús continúa recogiéndonos hoy en día, como lo hizo ayer. Hoy lo hace y lo será para siempre. Pero debemos dejar que Él nos recoja. ¿Cuántos de nosotros pasaremos por la prueba cuando el Señor venga y esté ya aquí en la tierra y nos invita a venir a Él? Vayamos prestamente. Que podamos decir nosotros alzar la mano, estar prestos ahí donde Él nos mande. Porque en las escrituras terribles profecías para los inicuos y malvados a la segunda venida de Jesucristo, ya que serán destruidos completamente de la faz de la tierra. El llanto y el dolor será terrible para los inicuos, mientras los justos, dice, serán salvos aún como por fuego. El Señor nuevamente abrirá sus alas y nos llamará. ¿Estamos prestos? ¿Estamos preparados para ir? Que podamos estar preparados. Que podamos ser polluelos obedientes, polluelos atentos. Y es una pregunta maravillosa lo que viene. ¿Está permitiendo que el Salvador lo recoja y está hallando protección en Él? ¿O se está rehusando y permaneciendo expuesto al peligro? Al peligro en el mundo, escuchando más las cosas del mundo, que no escucha la voz del Salvador, su llamado. ¿Qué invitación les tiende el Salvador y qué debe hacer para aceptarla? Es una buena pregunta. Que
podemos responder cada uno de nosotros. Él me invita a venir a Él. Él me invita a venir a su casa de oración. Él me invita a renovar mis convenios mediante la Santa Cena. Él me invita a guardar el día de reposo, a ser fiel y leal en el día de reposo, no hacer compras en ese día, salvo que fuera una emergencia, donde la vida esté en peligro, salvo en esas situaciones. Él me invita a hablar siempre con la verdad. Él me invita a leer mis escrituras diariamente, a hacer mis oraciones diariamente, tanto personal como familia. Él me invita a meditar en las escrituras, en las enseñanzas del Salvador. Él me invita a escuchar su voz. La cuarta manera que podemos prepararnos para recibir al Salvador en nuestras vidas: mirar al cielo. Hermanos y hermanas, debemos mirar al cielo. Entonces, ¿qué pasó en tiempo de los nefitas? Los nefitas necesitaron 3 intentos para escuchar la voz de Dios. 3 veces le habló el Señor: he aquí mi hijo amado. Y ellos miraron para aquí y para allá, no sabían de dónde, pero habían sentido algo. Y nuevamente, he aquí mi hijo amado. Y nuevamente aguzaron ya el oído la segunda vez. Y estaban ya prestos, ya estaban atentos. Y la tercera vez pusieron sus ojos en dirección del cielo, y el Señor les habló: de aquí a mi hijo amado, a él escuchar. Y todos fijaron sus ojos al cielo. Las escrituras dicen 3 Nefis 11:5: y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla, y tenían la vista fija en dirección del sonido, y miraban atentamente hacia el cielo. Cuán importante es mirar atentamente hacia el cielo. Muchos pecados nos evitaríamos si miraríamos continuamente al cielo. Si alguien es tentado a fornicar, a caer en tentación de la fornicación o el adulterio, antes de caer en ese pecado, en vez de estar mirando a los costados, ¿quién le está mirando? Si solo fijaran y miraran al cielo, que Dios los está viendo, no pecarían. La importancia de estar preparado es mirar al cielo. Podemos pensar de manera celestial al mirar al cielo. Si hemos hecho alguna cosa mala, mirar al cielo. Y de seguro, si miramos al cielo, inmediatamente va a venir el pensamiento que Dios nos ha visto. Y pues agachemos la cabeza en señal de humildad y pidamos perdón. Es que estamos acostumbrados solo a mirar abajo. Cuando alguien nos reprende, ¿a dónde miramos? ¿Al cielo o abajo? Abajo. Cuando nos estamos escondiendo de alguien para que no nos vea, ¿a dónde miramos? Abajo y a los costados, con la cabeza agacha. Que podamos mirar al cielo, que podamos mirar de frente y al cielo, salvo cuando medites en los asuntos del Señor, al estar agachadito, mirando, pensando en el Señor.
enseñarle humildad y reverencia. Alza la cabeza y vendrá la revelación de los cielos. Porque Dios está en los cielos. No está abajo. Dios está en los cielos, mora en los cielos. Es muy cierto que está en todo lugar, porque es Dios. Porque su presencia puede estar en todo lugar. Porque Él es Dios. Lo ve todo. Aún ve nuestros pensamientos. Él conoce todo. Así que no pretendamos idearnos de que a veces Dios no nos ve. Qué mentira más perversa podemos meter a nuestros pensamientos y pensar que Dios no nos ve. Quizás el mundo diga, pues toma, bebe un poco, miente un poco. Tu esposa no te ve. Dios no te ve. Nadie te está viendo. Puedes hacerlo. Esos susurros vienen no de Dios, vienen del enemigo de nuestras almas, de Satanás, que Él está abajo. Él puede estar al costado susurrando para que hagamos cosas feas, malas. Miramos al cielo, Dios está en los cielos. Si bien es cierto, alguien puede decir Dios está en todo lugar, sí, su poder está en todo lugar, pero Él mora en los cielos. Y nuestra vista debe mirar al cielo. Como en la figura. Ahora, en este tiempo, ¿qué podemos hacer con respecto a mirar al cielo? Una manera en que podemos mirar atentamente hacia el cielo es, en palabras del presidente Russell M. Nelson, pensar de manera celestial. Al pensar de manera celestial es como si estuviéramos en el cielo, es más. Miramos el cielo, pero es pensar de manera celestial como que nos trasladamos a los cielos, porque nuestros pensamientos serán de manera celestial. Él explica que uno de los aspectos de pensar de manera celestial es ser de mente espiritual. Si somos de mente espiritual, es como estar en los cielos. Al ser de mente espiritual recibimos revelación de los cielos, revelación de Dios. ¿Qué puede hacer para tener una mente más espiritual y mirar atentamente hacia el cielo? ¿Qué podemos hacer? Acostumbrarnos a mirar al cielo. Hermanos, no tenemos mucho la costumbre como lo tenía Daniel, del profeta, que es un gran ejemplo para nosotros. Y él miraba en dirección a Jerusalén, ya que su templo estaba en esa dirección, la casa del Señor. Y Jerusalén está en una parte alta, mientras Babilonia estaba abajo. Entonces miraba en dirección a Jerusalén y miraba los cielos. Y es por eso que él abría las ventanas todos los días y oraba 3 veces al día, de rodillas. Quizás poniendo sus manos en alguna esquina, no lo sabemos. Algunas veces posiblemente arrodillados otra vez en la ventana y mirando al cielo, diciendo Padre, orando, mirando al cielo, luego meditando después de orar. Y Dios le hablaba. Dios le enseñaba por medio de sueños o revelaciones directas. Que podamos tener esa costumbre y ese compromiso también para mí. Si bien es cierto, tengo un departamento y mi dormitorio tiene una ventana donde puedo hacerlo. Que podamos hacerlo.
Quizás como en la figura que ven, este niño mirando al cielo. Hemos contemplado la luz del sol saliendo en la madrugada. Hemos contemplado una luna llena muy hermosa. ¿Hace cuánto tiempo no le hemos hecho eso? Siempre estamos ocupados en los pensamientos, en los problemas, que mirar al cielo, que puede estar la solución a ello, a nuestros problemas. Pensar de manera celestial es ser de mente espiritual. Y si somos de mente espiritual, escucharemos todo lo que viene del espíritu, porque Dios quiere hablarnos. Y al meditar, podemos escuchar su voz, que vendrá de a poco. Quizás una palabra, un pensamiento en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche. Es por eso que se nos pide cuando meditamos, viene algunas palabras inspiradoras, escribirlos. Quizá que podamos hacer un poquito de eso, entendiendo que en una palabra lo escribo. Más tarde, de repente, viajando, viendo una palabra inspiradora, lo escribo. Y que tal luego esas palabras lo unimos en la noche. Por eso nos da el reto de que ahora podamos orar y meditar y hacer algunas preguntas y luego escribir la inspiración que podamos tener en estos 2 días. Quizás recibimos mucha inspiración, mucha revelación del Señor y algunos problemas podemos solucionar porque Dios quiere solucionar tu problema, nuestros problemas. Él nos ha enviado para que tengamos gozo y gozo en abundancia en esta tierra. No nos envió para que estemos preocupados, sino a tener gozo en esta tierra de probación, a ser felices, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de Babilonia, en medio de este mundo. Se nos ha pedido salir de este mundo. ¿Cómo salimos de este mundo? Podemos salir espiritualmente de este mundo, al pensar de manera celestial. Pero parece que en estos tiempos el mundo nos absorbe tanto que nos está encapsulando en el mundo y no podemos salir hacia los cielos. Si bien es cierto, la tecnología es buena, nos ayuda, pero no dejemos que todo lo haga ello. Las cosas buenas hagamos. Que podamos leer las escrituras, si bien es cierto, la tecnología nos ayuda, ¿sí?, a tener más rápido de repente en las escrituras y cargarlas en nuestra, pero leámoslo. Pero tengamos nuestras escrituras para poder meditarlas, leerlas, marcarlas. De repente un verbo nos ayuda. Encontramos una palabra y la marcamos. ¿Y qué me inspiró en este día el Señor? De repente ahí está la solución a nuestros problemas. Pensemos eso. Dios quiere ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y lo hará a la manera del Señor, a su manera. Si pensamos de manera celestial, podemos ser también de mente espiritual. ¿Cómo puedo prepararme para recibir al Salvador? De estas 4 maneras. Hagamos un repaso y con esto damos fin al mensaje de este día. Entonces, 4 maneras en las que puede recibir al Salvador en su vida. De esa manera está preparado a su segunda venida para recibirle. Meditar sobre las cosas de Dios. El primero. El segundo, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. 3. Permitir que el Salvador nos recoja. Y 4. Mirar al cielo. Mirar hacia el cielo. Sé que si hacemos estas 4 maneras, podemos recibir al Salvador en nuestras vidas. Y podemos estar preparados para recibirle.
Doy mi testimonio de que es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis queridos y amados hermanos y hermanas, por tu tiempo. El Señor nos ama y nos está preparando para su segunda venida. Está muy pronto, muy pronto. Hermanos, debemos estar ya listos. ¿Sí? Siempre listos para que en cualquier momento se nos llame. Vayamos prestos hacia el Salvador. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros para estar preparados. Shalom, hermanos, shalom, hermanas. Que la paz del Señor esté con nosotros. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.